Bueno, la reunión de hoy, recuerden que es una tutoría voluntaria, no obligatoria. Ya hay 8 estudiantes conectados, ya podemos comenzar y si luego se siguen añadiendo sus compañeros, bueno, serán admitidos y les resolveré la duda. Las tutorías, como les recuerdo, es un encuentro que vamos a hacer en vivo de acuerdo a la necesidad que tengan ustedes de aclarar sus dudas. Entonces, para llevarla a cabo, para poder llevarla a cabo, yo necesito que ustedes me digan cuáles son las dudas que tienen. O mejor dicho, que ustedes pregunten acerca de lo que no les quedó claro en el contenido de la asignatura que se le ha dejado en el aula virtual. Ustedes ya deberían haber visto la clase 1, que es la correspondiente a la semana pasada. La de esta semana, al final de la semana, el viernes puede ser que hagamos una tutoría cuando ya hayan revisado. Por el momento vamos a hacer una tutoría acerca de velocidad y aceleración angular y rotación con aceleración angular constante. Eso es lo que vamos a tratar en esta tutoría, que es lo que corresponde a la semana que justo pasó, de lo cual ya ustedes deberían haber revisado los archivos PDF y los videos que allí están, más el video de los ejercicios que yo les he dejado. Entonces, comienzo, le doy la palabra a ustedes. El que tenga alguna duda acerca del contenido puede exponerla y trataremos de resolverse. A ver. Para responderles tienen que preguntar, chicos. Si no preguntan, ¿qué les puedo decir? Ingeniero, yo recién me conecto porque no me salía el audio y bueno, no escuché qué habrá dicho. Ya, bueno, les decía cómo es la dinámica de las tutorías, que recuerden que las tutorías son encuentros presenciales no obligatorios y es un encuentro para yo resolverles las dudas que le hayan quedado de los temas que ya ustedes debieron haber estudiado. Por ejemplo, la semana pasada ustedes tuvieron en su aula virtual, igual yo, si mal no recuerdo, se lo pasé por el grupo, el contenido que debían estudiar la semana pasada, que corresponde a velocidad y aceleración angular y rotación con aceleración angular constante. Ustedes tenían los recursos de resúmenes PDF, tenían capítulos del libro que yo les dejé allí, tenían una selección de videos donde se explican estos temas y los videos que yo les hice resolviéndole algunos ejercicios. Entonces, la idea es que ustedes deben estudiar estos contenidos, leer los PDF, ver los videos, ver los ejercicios resueltos, estudiarlo, obviamente, no es solamente verlo, es estudiarlo, tratar de entenderlo. Y si hay algo que a ustedes no les queda claro, después de haber leído, haber visto los videos, haber analizado todo ese contenido, todos esos recursos, ustedes tienen que hacer sus anotaciones de lo que no les queda claro y preguntarme. Entonces, cuando ustedes me pregunten, yo podré resolverles las inquietudes que ustedes tengan. Ok, voy a buscar cuáles eran los ejercicios y los compartimos acá. Y con respecto a lo del laboratorio ya habló. El laboratorio todavía no nos han dado, nos dijeron que nos iban a informar.
de todas maneras, ustedes van a ser inscritos en un aula virtual destinada al laboratorio. En Pero lo que a mí ¿Cómo? de manera directa. Sí, de manera directa. Ustedes van a tener un aula virtual dedicada a ese laboratorio. Bueno, entonces usted nos Y, avisaría. sí, de todas maneras yo les avisaría. En lo que a mí me den información, yo les comunico enseguida. Ah, ya listo. Entonces el deber de nosotros, bueno, sería más un compromiso, sería ir estudiando los PDF y los videos que usted nos dé. Claro, estudiando los PDF, los videos y anotando las dudas que les quede, si les quedan algunas dudas, y yo se las resolvería. Déjenme, voy a buscar acá los ejercicios. A ver, ¿cuál fue el último ejercicio? Alguien me preguntó por el último ejercicio. Déjenme compartir acá. Listo, este es el ejercicio. A ver, ¿quién fue el compañero que...? Eso fue. ¿Quién fue que me comentó que no había entendido este ejercicio? Luis Myron, ¿cierto? Luis, ¿es este ejercicio o el último del otro video? El que no entendiste. Ok, bueno. Básicamente, a ver, ¿qué tenemos acá? Cuando estudiamos nosotros los movimientos, hay dos cosas. Hay Sí, movimientos... lo hacía fiena. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Bueno, le voy a explicar este ejercicio nuevamente. Básicamente, cuando una partícula se está moviendo, cuando un objeto se está moviendo, se mueve de acuerdo a cierto fenómeno físico que está ocurriendo, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que genera un movimiento? El movimiento es generado por fuerzas que actúan sobre un objeto o una partícula, ¿sí? Ahora, dependiendo de cómo sea esa fuerza, se va a generar una aceleración. Entonces, la aceleración es la que hace que se genere el movimiento, que el movimiento comience a ir de una forma o de otra, ¿sí? Recuerdan que la aceleración no es más que el cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, dependiendo de la forma que nosotros tengamos en esa aceleración, nosotros podemos abordar el problema de una manera o de otra, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un movimiento que se genera con aceleración constante, en este caso, como estamos viendo movimientos rotacionales, si tenemos un movimiento que se mueve con una aceleración angular constante, ¿qué quiere decir que sea constante? Que no va a cambiar, que durante todo el movimiento la aceleración va a ser exactamente la misma. Es decir, si yo tengo un movimiento que parte con una aceleración de 2 radianes sobre segundos al cuadrado, si la aceleración es constante durante todo el movimiento, quiere decir que quiere decir que durante todo ese movimiento
yo mida en t igual 1, un segundo, en un tiempo igual a 2 segundos, en un tiempo igual a 1 hora, siempre la aceleración va a valer exactamente lo mismo. Eso es un movimiento con aceleración constante, sea aceleración traslacional o sea aceleración rotacional. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ese tipo de movimiento que ya nos es dado con una aceleración constante, nosotros podríamos usar las ecuaciones de la cinemática que ya conocemos, las que están preestablecidas, ¿sí? Que están preestablecidas debido a que ya cuando se resolvieron las ecuaciones de movimiento, quedaron estas ecuaciones que está aquí. Vean, estas ecuaciones se usan siempre y cuando nosotros tengamos una aceleración constante, sea aceleración angular constante o sea aceleración traslacional constante. Entonces, si a nosotros el problema nos dice un objeto se mueve con una aceleración de 2 metros sobre segundo, de 4 metros sobre segundo, de 5 metros sobre segundo, ¿sí? El valor que sea, ya nosotros sabemos que podemos usar estas ecuaciones de acá y resolvemos nuestro problema usando estas ecuaciones que hemos usado toda la vida. Desde que ustedes comenzaron a ver física, han visto este tipo de ecuaciones, ¿sí? Que agarramos, metemos los valorcitos aquí y resolvemos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando la aceleración no es constante? ¿Qué quiere decir que no sea constante? Quiere decir que si yo mido esa aceleración en un tiempo determinado, digamos en un tiempo t igual a 3 segundos, y luego la vuelvo a medir en otro tiempo diferente, digamos en 10 segundos, el valor para esa aceleración es diferente, ¿sí? Si cuando yo mida en dos tiempos diferentes, la aceleración no me da lo mismo, quiere decir que no es constante. Y si no es constante, no podemos usar estas ecuaciones de cinemática que tenemos acá. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones son solamente para aceleración constante, para aceleración angular constante, para aceleración lineal constante. Entonces, si ya la aceleración no es constante, no podemos jamás usar estas ecuaciones. Entonces ya de una desechamos estas ecuaciones para un problema que no tenga aceleración constante. ¿Qué pasa en este último problema? Tenemos que nos dan un valor para la aceleración, pero nos dicen que la aceleración viene dada por esta expresión. Si nosotros nos fijamos en esta aceleración, vemos que es una aceleración que depende del tiempo. Es decir, si nosotros colocamos un segundo aquí, ¿cuánto vamos a tener para la aceleración? 10 más 6 por 1, 6, nos quedaría 16 radianes sobre segundo al cuadrado. Si después la medimos en t igual 5 segundos, ¿qué vamos a tener acá? 6 por 5, 30, más 10, 40. Entonces, en 10 segundos la aceleración sería 40 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, ya aquí, al no poder usar las ecuaciones que tenemos de la cinemática, nosotros tenemos que buscar las herramientas necesarias para poder resolver este problema. ¿Y cuáles son las herramientas necesarias? El cálculo diferencial e integral. Entonces tenemos que ahora, en vez de resolver con esas ecuaciones, resolver con derivadas o integrales, dependiendo de qué sea lo que tengamos y qué sea lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, como aquí nos dan aceleración y nos están pidiendo que determinemos la posición, vean, nos están pidiendo determinar el ángulo en radianes. Entonces nosotros tenemos que ir con el cálculo diferencial e integral, desde la aceleración hasta la posición. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos aceleración, debemos integrar para poder llegar a la posición. Si integramos una vez la aceleración, obtenemos la velocidad
Y si volvemos a integrar otra vez, vamos a obtener la posición, ¿sí? Si lo vemos de un lado al otro, por ejemplo, si tenemos, déjenme escribirle acá, si tenemos aceleración y queremos ir hacia la posición, o vamos a escribirlo así más bien. Y vamos a poner una flechita. Entonces, básicamente este es el procedimiento que tenemos. Si nosotros tenemos una función aceleración, velocidad o posición y queremos ir de una a la otra, si son funciones en función del tiempo, ¿qué debemos hacer? Si tenemos posición y queremos ir hacia la velocidad o hacia la aceleración, allí debemos usar derivadas con respecto del tiempo. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Tomamos la derivada de la función con respecto del tiempo. Para ir de posición a velocidad, derivamos. Y de velocidad a aceleración, volvemos a derivar. Pero, caso contrario, si lo que necesitamos es ir de... Si necesitamos ir de aceleración hacia velocidad y de velocidad hacia posición, tomamos la integral de la función con respecto del tiempo. Entonces, básicamente, esto es lo que se hace. Se usa cálculo diferencial e integral. ¿Y cómo se usa? Bueno, si tenemos aceleración y nos están pidiendo posición, tenemos que bajar. Entonces, ¿cómo hacemos? Si vamos de aceleración hacia posición, tomamos la integral. Ahora, si lo que nos dan es una función posición y nos piden la aceleración, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Si tenemos la función posición y queremos aceleración, ¿cuántas veces vamos a derivar? Tenemos que derivar 2 veces. ¿Por qué? Porque si derivamos una vez, llegamos a la velocidad, y si derivamos una segunda vez, llegamos a la aceleración. Al revés, es lo mismo. Si tenemos la función aceleración, que es lo que tenemos acá, y queremos la posición, tenemos que integrar una vez y obtenemos la velocidad, y al integrar una segunda vez vamos a obtener la posición, ¿sí? Entonces, esta es la manera de abordar estos problemas, ver cómo nos es dado el problema si tenemos funciones que son dependientes del tiempo, o si es un problema simplemente con velocidad constante o con una aceleración constante. Si es con aceleración constante o con velocidad constante, usamos las ecuaciones de la cinemática. Y si tenemos funciones dependientes del tiempo, ¿qué hacemos? Usamos cálculo diferencial e integral. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dan? Nos dicen una barra en una bisagra, parte del reposo, y da vueltas con una aceleración angular alfa igual a 10 más 6t radianes sobre segundos al cuadrado, donde t está en segundos, y piden determinar el ángulo en radianes que recorre la barra. Entonces, nos dan la función aceleración y nos piden hallar la posición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Integramos 2 veces. Entonces, resolvemos esta ecuación diferencial que tenemos acá. ¿Sí? Alfa igual a d omega, donde omega es la velocidad angular, entre dt. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente separamos la variable para resolver esta pequeña ecuación diferencial. Este dt que tenemos acá, lo pasamos a multiplicar a la aceleración y nos va a quedar aceleración angular por el diferencial de tiempo igual a al diferencial de la velocidad angular.
esto acá, simplemente lo volteamos, ¿sí? No hay ningún paso extra. Y luego acá venimos y sustituimos el valor de la aceleración. Aceleración por dt, sabemos que la aceleración es 10 más 6t por el diferencial de tiempo. Y ya cuando la tenemos linealizada, simplemente lo que hacemos es tomar la integral, que como yo supongo ya ustedes deben saber integral porque ustedes ya vieron cálculo diferencial integral. Es una materia que es prerequisito de física 2. ¿Por qué es prerequisito? Porque ustedes van a necesitar el cálculo diferencial integral para resolver problemas de física. Entonces, esta integral, yo supongo que nadie debe tener problema en resolver. Es una integral súper sencilla. La integral de un diferencial es la misma variable y la integral de un polinomio, ya sabemos cómo se resuelve la integral de un polinomio. ¿Sí? Aquí tenemos 10 por t, es la integral de un diferencial, que nos queda 10t, y 6t, 6 es constante, sale de la integral y nos queda t por dt, que sabemos que le sumamos 1 al exponente y dividimos para el exponente más 1. Sería, el exponente aquí de t es 1, nos queda t a la 1 más 1 entre 1 más 1, que es t cuadrado sobre 2. Y eso lo evaluamos entre 0 y t. ¿Por qué estos límites de integración? Aquí la velocidad inicial es 0, porque nos dice que parte del reposo, y cuando parte el movimiento decimos que eso era un tiempo t igual a 0. Y va a llegar a una velocidad final que decimos que es omega. En un tiempo t genérico. Y al resolver, evaluando el resultado de esa integral entre 0 y t, nos queda esto que tenemos acá, que no es más que la función velocidad de este movimiento. ¿Sí? Esto que tenemos acá es la función velocidad. ¿Sí? Aquí tenemos la función velocidad. Pero nos están pidiendo es la posición. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos el procedimiento que hicimos aquí, porque para ir de velocidad hacia posición tenemos que integrar una vez. Entonces sabemos que la velocidad es igual al cambio de la posición con respecto al tiempo. En este caso, como estamos hablando de movimientos rotacionales, decimos que la velocidad angular va a ser igual a la derivada de la posición angular con respecto del tiempo. Y hacemos exactamente lo mismo que estamos acá. Separamos la variable, tomamos este dt que tenemos acá y lo pasamos hacia el otro lado. Nos queda la velocidad angular por dt igual a el diferencial de la posición angular. Simplemente lo volteamos nuevamente y resolvemos esta ecuación diferencial lineal que tenemos acá. Aquí tenemos omega. ¿Quién es omega? La función que acabamos de determinar acá, 10t más 3t cuadrado. Y al tenerla de esta forma, simplemente tomamos la integral a ambos lados, ¿sí? Que nos quedaría la integral del diferencial, es el diferencial mismo, como está evaluado entre 0 y teta, nos va a quedar solamente teta. Y esta integral que tenemos acá, nos queda la integral de 10t, 10 es constante, sale de la integral, nos queda t por dt, que ya vimos que era t cuadrado sobre 2, más 3t al cuadrado por el diferencial del tiempo, el 3 es constante, sale de la integral, nos queda acá, t cuadrado, si le sumamos 1 da t al cubo, y dividimos para n más 1, donde n es 2, 2 más 1, 3, y nos queda t al cubo sobre 3. Evaluamos entre 0 y t, ¿para qué? Para conseguir la función general que me determina la posición de la barra. Entonces, cuando evaluamos entre 0 y t, nos queda que la posición angular va a ser igual a 5t al cuadrado más t al cubo. Y ahora sí, hacemos la sustitución. ¿En qué tiempo nos están pidiendo la posición? En t igual 4 segundos. Entonces ahora evaluamos en t igual a 4 segundos. Simplemente agarramos este 4 segundos aquí
lo ponemos en t al cuadrado, nos queda 5 por 4 segundos al cuadrado, y el 4 lo colocamos aquí en t al cubo, más 4t al cubo. 4 al cubo, ¿cuánto es? 4 por 4, 16, por 4, 64, más 5 por 16, da 80, 80 más 64, 144 radianes. Y esa es la posición que va a tener la barra en una bisagra que parte del reposo con esta aceleración en los primeros 4 segundos. A ver, ¿a quién aún no le queda claro? A ver, preguntas. A ver, en el chat, nadie pregunta. A ver, a todos le quedó claro entonces. Si no tienen preguntas es porque le quedó claro cómo resolver este tipo de ejercicio. Entonces, básicamente lo que tienen que ver es si la aceleración es constante o si la función, sea aceleración, sea velocidad o sea posición, si viene dada por una función dependiente del tiempo. Sí, esa es la simbología que básicamente se usa en movimiento angular, una letra que se parece a una W, pero que en realidad es una letra griega que se llama omega. Si la ven, no es puntiaguda, sino que es como redondita. Para la posición vamos a usar teta siempre, para el tiempo siempre se usa T minúscula, y para la aceleración vamos a usar esta letrica que se llama alfa. Siempre va a ser esa simbología, o al menos en la medida de lo posible. De posición y aceleración. A ver, nos quedan 5 minutos en los que se corte esta conferencia, se conectan con el mismo link, ¿sí? Porque se va a cortar en 5 minutos. A ver, si tenemos posición, por ejemplo, tomemos esta misma función posición que tenemos acá y queremos ir hacia la aceleración. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos posición y queremos ir hacia la aceleración, tomamos la derivada de la función en función del tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a copiar esto acá. Si tenemos esto y lo queremos derivar, ¿qué vamos a hacer? Si tomamos la derivada de 5t al cuadrado más t al cubo, digamos que esta es la derivada, voy a representar la derivada con un puntito, o mejor dicho, a ver, vamos a hacerlo. ¿Sí? Donde teta es esto que tenemos acá. Entonces aquí decimos que diferenciamos esto con respecto del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada de 5t al cuadrado, ¿qué hacemos? Nos queda 5, que es una constante, que va a multiplicar a quién, el exponente baja 2, que multiplica a t a la 2 menos 1, ¿cierto? Nos quedaría t. Y aquí nos quedaría el 3 baja y nos quedaría t al cuadrado. Exactamente. 10t más 3t cuadrado. Y esa sería ahora La derivada del ángulo. La derivada del ángulo de la posición angular. Nos quedaría 10t más 3t cuadrado. 3t cuadrado. Que sería esto mismo que tengo.
¿sí? Y esta sería la función velocidad. Vean que partimos de la función posición y llegamos a la función velocidad, que es exactamente esta misma que tenemos acá, obviamente, porque estamos yendo de un lado al otro. Entonces, si nos Ahí nos faltaría pidiesen, el si nos DT. dan la posición y nos piden la velocidad en t igual 4 segundos, por ejemplo, ahora, ¿qué nos queda hacer aquí? Sustituir 4 en donde está t. Entonces nos quedaría 10 por 4 más 3 por t al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Sería 16 por 3, 48, más 40, 88, por ejemplo. Y si queremos ahora la aceleración, ¿qué tenemos que hacer? Volver a derivar esta función que tenemos acá. Tomamos, por ejemplo, si queremos la derivada de la velocidad. Déjenme copiar esto aquí. Aquí abajito, vean. Si ahora lo que tenemos aquí es velocidad, digamos que esta es la función velocidad y la queremos derivar con respecto del tiempo. ¿Qué hacemos? Exactamente lo que hicimos acá. Derivamos esto. La derivada de 10t, ¿cuánto va a dar? De 10 es 0. ¿Qué digo? Sí, bueno, la derivada de 10 es 0, pero ahí ¿cómo se hace? La derivada de un producto, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar, pero como es una constante, simplemente tomamos la derivada de la variable. 10 nos queda 10, la derivada de t, ¿cuánto vale? 1. 1. ¿Cierto? Entonces nos queda 10, es lo mismo que decir 10. Más 6T. 6t, exactamente. Tenemos 3, el 2 baja y multiplica el 3, 3 por 2, 6. Y queda t al cuadrado, si le restamos 1, nos queda simplemente t. Y esa es la derivada de la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Y aquí ya podríamos en cualquier tiempo evaluar, por ejemplo, en t igual 4, si sustituimos 4 aquí, nos queda 4 por 6, 24, más 10, 34. Entonces, en t igual a 4 segundos, la aceleración es 34 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, radianes en este caso porque es angular. 34 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, para ir de una u otra, simplemente tenemos que ver cuál es la función que tenemos y hacia cuál queremos llegar.